El tema para hoy, el Calvario y las 7 frases de Jesús. En la cruz del Calvario, en esa cima como un púlpito, fue donde Jesús pronunció su último mensaje antes de morir. Nacido del dolor, de la angustia, del pesar y de la tristeza. Más que 7 palabras, como algunos lo han dicho, lo constituyen 7 frases muy solemnes. ¿Quién no se conmueve por esas palabras? El poeta Ismael Serrano refiere un poema para recordar aquel trágico momento. La deuda que en la cruz pagaste, la golondrina esgrime con su canto. Ya mi sentimiento del mal borraste, ya se elevaron de mí odio y el espanto. La deuda de la cruz que tú sufriste, que el asno en el pesebre ignoraba, el sentimiento vil mi mal heriste. Insensible a tu palabra me encontraba. Los invito a abrir la palabra de Dios para que juntos estudiemos cada una de las 7 frases dichas por Jesús desde la cruz del Calvario. La primera frase dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 24. Los ojos ensangrentados de Cristo ven al ser humano como niños que no perciben el mal que están haciendo. Los ve reírse del sufrimiento ajeno. Burlas, risas, golpes y mofas atraviesan como espada el alma del divino Maestro, que desea ver compasión en sus criaturas que Él solo perdona. Lo mismo sucede hoy cuando ve al padre que abandona a su esposa y a sus hijos. La cruz era para Barrabás, pero hubo cambio de planes. Allí está Jesús magullado y ensangrentado. La carga para el Salvador era pesada en su condición débil y doliente. La cruz fue puesta sobre la naturaleza humana que no pudo soportar más. Cayó desmayado bajo el peso agonizante de la cruz. No hubo compasión ni ternura de los espectadores, solo burlas y odio. El canto dice: señoras y señores, pongan toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y la fe. Ensangrentado Él está. Es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límite. Su edad es eternal. Su propio cuerpo, mientras caminaba, se desplomaba sobre sí. Los peores golpes que recibía era ver a quienes estaban en la tribuna vociferando toda clase de insultos e imprecaciones. Algunas mujeres que habían presenciado sanar enfermos y dolientes se enternecieron y se quebrantaron. Expresaron simpatía, aprecio y compasión. Jesús las vio y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. San Lucas 23, 28. Al llegar al Calvario, Jesús no opuso resistencia. El profeta evangélico Isaías lo había anunciado con siglos de antelación. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió
su boca. Isaías 53, 7. Su madre y unos pocos apóstoles querían entrar al cuadrilátero donde el enceguecido adversario lo golpeaba. El dolor era intenso. Su madre no pudo soportar y se desmayó, y la sacaron de la escena pavorosa. El peleador divino no dejó oír murmullo de queja. Permaneció sereno. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Deshidratado, seguía en pie como valiente que no se rinde, mientras el rocío de la muerte lo acompañaba. Mientras los encarnizados soldados hacían su terrible obra, no podían quitarle lo que le sostuvo toda su vida: la oración. Jesús oraba por ellos y por todos sus enemigos. Por eso, en medio de su dolor, declaró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No invocó maldición ni venganza sobre los soldados que lo trataban raudamente, no por los que se regocijaban en su ignorancia y culpa. Si supieran lo que estaban haciendo, el remordimiento y el horror se hubiera apoderado de ellos. Los enemigos de Jesús desahogaron su furia sobre él mientras pendía de la cruz. Le sacaban la lengua con escarnio para ridiculizarlo. Todos pueden gritar lo que quieran, pero Jesús anhelaba que el cielo se abriera y testificara sobre él. Sin embargo, el cielo y la voz del Padre callaban. Y fue durante su agonía en la cruz cuando le llegó a Jesús un rayo de consuelo. En medio de la escena hubo una petición de un ladrón arrepentido que antes había sacado provecho de su oficio. En medio de la algarabía, al comienzo se había burlado de él junto con el otro ladrón que tenía una actitud desesperada y desafiante. Pero ahora todo había cambiado. Él no era un criminal empedernido. Había matado, pero no lo hacía como deporte. Robaba para suplir sus vicios. Se había extraviado por malas compañías, como muchos jóvenes, niños y adultos. Era menos culpable que los mismos soldados. Había estado junto a Jesús en el tribunal y caminó al Calvario y había escuchado a Pilato decir que ningún crimen veía en Jesús. Tú puedes exclamar como el ladrón en la cruz aún antes que termine la historia de tu vida. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. El Espíritu lo iluminó y llegó a su mente y corazón la convicción de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. La esperanza se mezcló con la angustia y se aferró a su Salvador moribundo. Suplicando, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento llegó la respuesta en tono suave y melodioso. De los labios trémulos de Jesús salieron palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. Y esta es la segunda frase de Jesús desde la cruz.
aquel hombre en la 11ª hora de su vida, en la última hora de su trabajo, recibió lo pactado. Jesús pronunció palabras de esperanza que nunca antes había oído. Vio un rayo de luz brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. Junto a la cruz, una figura llamó su atención. Allí estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Jesús la miró con compasión y allí pronunció su próxima frase. Mujer, he aquí tu hijo. Y luego a Juan, he allí tu madre. San Juan 19, 26 y 27. Esta es la tercera frase de Jesús. Él quisiera que todos acepten el cometido de aceptar mutuamente el deber de cuidar tiernamente a los que amamos. Eso es lo que se llama cuidado reflexivo y tierno. Eso es deber. Eso es honra. Eso es amor. A veces no se necesita dinero para cuidar, sino dejar un legado precioso. Hay gente que lo que más necesita es simpatía, y eso es una gran bendición. La verdadera religión es respetar a los padres y cuidar de ellos. Jesús nos enseñó en su palabra a tener compasión por quienes amamos. Aún mientras Jesús agonizaba en la cruz, seguía ocupándose de su madre. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo 27, 46. Esta es la cuarta frase de Jesús. Era la hora 9, 3 de la tarde. Era una densa oscuridad. Se fue la luz. No hubo más sol, ni hubo estrellas. No hubo luna. Dios se ocultó en la densa oscuridad, en las tinieblas. Pero Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. ¡Qué cuadro más bello! Llorar para que no vieran el dolor y las lágrimas del Padre. Dios llora, Jesús llora, y todos hemos llorado alguna vez. El Padre estaba con su Hijo, aunque su presencia no se reveló y Cristo no fue consolado por el Padre. La angustia del Padre, un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario, un terror sin nombre. Solo rayos fulgurantes se dejaban ver. La agonía física fue espantosa, pero lo fue mucho más el período de separación espiritual con su Padre Dios. Pero Jesús sufrió la muerte para que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. He aquí la quinta frase de Jesús. Tengo sed. Según San Juan 19, 28. Cuando las tinieblas se alzaron de su espíritu oprimido, recobró su sentido de los sentimientos físicos y le dio sed. Pero le ofrecieron vinagre. Esta porción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos
sería dar una ventaja a Satanás. Esa debe ser la consigna: mantenernos sobrios, sin ingerir sustancias nocivas que desvíen nuestra atención de las decisiones vitales que debemos tomar. Vuestro cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Sexta frase: consumado es. San Juan 19:30. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandeció, pero la voz estaba envuelta con la contaminación atmosférica del pecado, rodeada de tinieblas. La nube densa se había posado sobre la ciudad de Jerusalén. El sol de justicia retiraba los rayos de la ciudad. De repente la lobreguez y la oscuridad se retiraron de la cruz, como si el Padre viniera a ungir a su Hijo en los momentos finales, y en tono claro, como de trompeta que se escuchara en toda la creación, exclamó: consumado es. Jesús había consumado la salvación de Dios. Todo el complejo sistema de sacrificios terminaba, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Ahora todos podemos acercarnos con libertad a Dios. Al creer en su muerte y resurrección, podemos vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte y el pecado. Satanás había fracasado en sus intentos de desbaratar el plan de la salvación. La victoria de Cristo aseguraba la salvación de los hombres. Séptima frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo no dejó su vida y su alma a la deriva. Murió sumiso, aferrado a la voluntad del Padre. Guardó su alma en los depósitos del cielo, y es allí donde todos debemos procurar dejar nuestro último depósito. Entregar a Dios el resto de la vida que nos queda, inclinar la cabeza y morir reconciliado con Dios, amistado con Dios sin angustia de perdición. Las palabras inspiradas del patriarca Job nos vienen como un eco a través de los siglos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job 22:21. Dichosa es la persona que vive y muere en las manos de Dios. Es una gran bendición. Todo lo que tenemos estará seguro si lo colocamos en las manos de Dios. Steve Green canta un maravilloso himno que dice: en la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo. Un precio habrá. Todo dar a Dios. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor. La cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la pasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz,
descansamos en ti. Dios, haznos más valiente para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y, por tanto, tu cruz soporta ya. Toma la cruz. Toma la cruz de Cristo. Cristo no entregó su vida hasta que no hubo cumplido la obra que había venido a realizar, y en su último aliento lleno de penas exclamó: consumado es. El campeón había ganado la batalla, había conquistado la victoria. Los escarnios, las burlas, las mofas, la furia, los golpes, las heridas y el sufrimiento jamás pudieron cambiar el carácter compasivo y amante de Jesús. Cada palabra representa la administración de la gracia y la misericordia en momentos finales. Jesús, quien no se olvidó del moribundo ladrón en la cruz, tampoco se olvidará de nosotros. Hoy puedes decir, aferrado a Jesús, quitando la mirada de todo lo que te ata a este mundo: Señor, acuérdate de mí y de mi familia cuando vengas en tu reino. Hoy puedes venir a su encuentro y encontrar palabras de amor con una mirada de ternura y compasión. Déjate abrazar por Jesús. Déjate alcanzar por su gracia. A continuación, escucharemos un mensaje musical. Por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro jamás.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú, aún en la cruz, Señor, con esas últimas 7 frases, Señor, nos diste un gran amor, nos diste un mensaje de misericordia, Señor, porque tú quieres alcanzar a cada pecador. Gracias, Señor, porque hoy en día la obra de la salvación ha sido consumada, Señor. Ya la gracia está disponible para todos los hombres, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos llegar y aceptar, Señor, esa gracia. Que podamos aceptar la gracia encarnada, que es la persona maravillosa de Jesucristo. Gracias por tu sacrificio vicario en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga es mi deseo y oración.